buenas tardes a todos, a todas, a todes. Realmente muy contentos, Laura, de estar aquí en Criptograma Cultural, renovando un poco las voces de la comunicación argentina, sobre todo con una mirada en clave federal. Sí, desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, hacia otros canales universitarios y provinciales de todo el país y también para el primer canal villero de la patria. Hoy tendremos un invitado realmente que habrá que contener. ¿Por qué? Pues es un extraordinario monologuista, un hombre que viene de la radio, que tiene mucho que ver con la televisión, con el arte, de la arquitectura, pero sobre todo es un extraordinario monologuista, de la escena teatral. Ah, o sea, un lujo, todo junto. Todo junto, también un hombre del rock nacional. Y estoy hablando nada menos que de Conrado Geiger. Nos visita hoy en este estudio, seguramente ya se siente como pez en el agua en la pecera, en este caso de este canal. Muy bien. Y en la editorial de hoy, de esta semana, Libertarios sin libertad de expresión, después de los escándalos de los audios del titular de la ANDIS, de la Secretaría General de Presidencia, ahora el Ejecutivo Nacional pretende silenciar a los periodistas como intentó hacerlo con la cultura y obviamente que no pudo. Y estaremos en comunicación nada menos que con el arquitecto Humberto Salazar. El arquitecto preside el ente de cultura de la provincia de Tucumán, donde se lleva adelante el Septiembre Musical, que es un evento de uno de los festivales de música más importantes del país, que lleva también una política de Estado de hace mucho tiempo, ¿no? Llevar 65 años produciendo esta política, que es generar un festival internacional de música, es sin duda muy importante, que además trasciende ya el septiembre. Claro. Tuvieron que hacerlo un poquito antes y un poco después, así que ya... Ahí sí funciona la oferta-demanda. Exactamente, así que Laura, también seguramente le preguntarás al presidente del ente de cultura, bueno, cómo está la situación cultural en la provincia de Tucumán. Exactamente. Y tenemos un libro para recomendar. Tenemos un libro, sí, aquí lo saco, es un hermoso libro, realmente, Guitarras del Cerro Colorado, un libro de autoría de Mariano Medina. Mariano Medina es el hermano de Juan Martín Medina, quien estuvo aquí en este programa, un hombre de la música. Bueno, Mariana también es un músico, investigador, que ha llevado adelante este trabajo con José López y con Eduardo Negro Medina también, ambos compañeros de UPA, que es el Movimiento de Músicos Independientes de Córdoba. Este libro fue editado por Ecoval, que es de Sierra Chicas, ciudad de Unquillo, de la provincia de Córdoba, una editorial independiente, por supuesto. Un libro realmente muy bonito, que no solamente tiene una gran cantidad de cosas inéditas, sino que también tiene una calidad fotográfica, un material de investigación enorme, testimonios de los cerros, fotos inéditas de Atahualpa Yupanqui y obra, que eso también está inédita, ¿no? Obra inédita, que se puede descargar de aquí con pentagram, ¿no? Con las partituras correspondientes. Ideal para cualquier músico que ame la música argentina. Para investigador, música, para todo tipo de área que tenga que ver con la cultura, es un libro que no se la pueden perder. Guitarras del Cerro Colorado, de Mariano Medina, y seguramente vamos a estar poniendo en qué editorial, en qué lugar lo pueden comprar. Muy accesible para lo que significa este libro, y también tiene entrega a domicilio, así que lo van a poder comprar de cualquier punto del país. Qué bien. Bueno, y también tenemos la columna del profe Tete Romero, que sigue analizando la cultura en Somos lo que hablamos y callamos, hoy con mucho para hacer con la memoria. Bueno, así arranca Criptograma Cultural. Este programa, si lo está viendo por alguna de las redes sociales, si lo ve por YouTube, pónganos un me gusta, toque la campanita para que le lleguen las notificaciones. Mándonos también, ¿por qué no? Un saludito, un abrazo. Un abrazo, un cariño colectivo de alguna manera. Siempre viene bien. Y posteen en las redes contando qué le gustó, si le gusta el libro que recomendamos o qué frase le parece importante de los temas que tratamos. Así ¿Arrancamos? Que arranquemos. Vamos. Así comienza Criptograma Cultural.
estamos en comunicación con el arquitecto Humberto Salazar, que es el presidente del Ente Cultural de Tucumán y que nos va a comentar sobre Septiembre Musical, que es un evento, un festival que se realiza desde hace 65 años de forma ininterrumpida en esta provincia argentina y que es de una calidad espectacular. Así que buenas tardes, Humberto. Bueno, cuéntenos cómo viene el festival, cuáles son los detalles de este año. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, un festival bastante longevo. Creo que le ganamos a Cosquín por un año. Qué Pero bien. a diferencia de ese festival, el nuestro es bastante plural en muchos sentidos. Tiene muchísimos escenarios, tiene un alcance provincial y tiene muchísimos géneros musicales. Es muy diverso en ese sentido. Así como empezó en 1960 como algo quizás netamente académico o clásico, fue incorporando la provincia, la comunidad fue dándole su propia impronta y actualmente tiene jazz, tango, metal progresivo, folclore obviamente muchísimo. Y bueno, está abierto a nuevas vertientes o nuevas influencias que pueden ir surgiendo. Ujú. Y también sé que hay actividades, digamos, para todos los gustos en lo musical y también para todos los bolsillos, porque hay muchas actividades que son gratuitas, ¿no? Sí, tiene sus particularidades que obviamente van cambiando. Tiene la tradición de comenzar con una ópera, que en este caso está haciendo Carmen, aún quedan dos funciones de Carmen, que está dirigida por el maestro Emiro Marsaúl, que es un maestro de muchísimo prestigio y que obviamente tiene a nuestros cuerpos estables. Nosotros tenemos 6 cuerpos estables en la provincia y en ese caso están involucrados la orquesta estable, el coro estable y solistas tanto externos como internos. Y tiene muchísimos escenarios. El Teatro San Martín es como la sede principal, pero tiene tiene teatros en la provincia, perdón, en la capital y otros teatros del interior de la provincia. Tiene un programa que se llama Cultura Bar, que involucra más o menos a 50 bares de la provincia que usualmente tienen el hábito de tener música en vivo, poseen escenario, sonido. Y hay otros escenarios que no son nuestros, como el Teatro Belgrano, del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, el Cadillal, la Facultad de Derecho, el Palacio de los Deportes, que queda en el Parque 9 de Julio. La verdad que es una fiesta que dura un mes, en realidad empezó en agosto y termina en octubre. Y es un festival que va creciendo, que va consolidándose más aún, a pesar de que ya lleva un tiempo considerable, la gente lo espera, está acompañado de los lapachos rosados que actualmente en Tucumán cambian el paisaje urbano. Entonces está asociado a la primavera, o un poco a la llegada del calor, que no sé si conoces Tucumán, pero es No, como muy lamentablemente no presente el es calor tucumano. una asignatura pendiente, pero con esto el festival creo que el año que viene tiene que ser un punto ahí fijo para visitar. Deberías estar. Deberías estar, y durante septiembre no tan solo sucede el septiembre musical, sino que está la Fiesta Nacional de la Empanada, el Festival de Lules, el Festival del Limón, y después en octubre sigue con el Festival del Caballo, el Festival de Montero Canta la Patria. No sé, realmente son meses del calendario cultural, son meses muy importantes, septiembre y octubre. Ujú. Y esto además, más allá de la música, también fomenta el turismo, ¿no? Es todo como un encadenado de beneficios para la provincia, para el arte, para la cultura, para la gastronomía, la hotelería, me imagino. Así es, toda esta movida cultural de espectáculos musicales en general dinamiza las economías, dinamiza todo el movimiento de gente, el traslado, bares, restaurantes. Gran parte de estas actividades están acompañadas con una articulación con ferias, con la asociación de cerveceros, y con distintas ferias que ofrecen no solamente gastronomía y bebidas, sino no sé, moda circular, antigüedades, objetos, artesanías. Y volviendo a lo que me preguntaste recién, que me estoy dando cuenta que no te contesté, gran parte de estas actividades son de entrada libre y gratuita, otras son a precios populares y hay algunas que son articulaciones con productoras independientes que traen musicales de Buenos Aires, como Come From Away, que está a mitad de septiembre,
que tiene precios diferenciados y obviamente apunta a otro tipo de público. Repetimos que es un festival que tiene de todos los géneros, incluso dos musicales, ¿no? Gilla, el musical, y Come From Away. Bien, Humberto, le quería preguntar, como para cerrar, ¿cómo está la comunidad teatral de Tucumán con esto de la inactividad del Instituto Nacional del Teatro? En general, no tan solo del teatro, pero bueno, gran parte de los subsidios, actividades culturales que estábamos acostumbrados a que Nación esté presente. Obviamente creo que no es la única provincia que la hizo Tucumán, pero hay una compensación provincial a todas esas dificultades o cambios de escenario. Tucumán se caracteriza por su cultura y el teatro independiente es una de las comunidades más pujantes en ese sentido, que obviamente se ve afectada por estas situaciones, pero bueno, todo este año y medio de gestión en el que llevo, realmente se ha trabajado articuladamente, no tan solo con el sector del teatro independiente a través de coproducciones. De hecho, el año pasado hicimos un musical con una coproducción, este año repetimos con Sweet Charity en octubre, o con obras de teatro en museos como El ausente sobre la vida de Juan Bautista Alberdi. Pero bueno, existen algunas leyes que contribuyen al fomento audiovisual, a las bibliotecas populares, al teatro independiente, que siguen activos. Sabemos que nada es suficiente quizá porque esta actividad cultural tucumana lo único que hace, además de contribuir a la cultura, es ampliarse, ¿no? Genera nuevos públicos y una comunidad que se expande. Así que bueno, el desafío siempre está, pero estamos poniéndole el pecho a las balas, como se dice. Sabemos que el contexto es complejo y trabajar articuladamente es una forma de enfrentarlo juntos. Muy bien. Bueno, Humberto, muchísimas gracias por contarnos las particularidades de este festival, que bueno, por su historia ya es característico del país y obviamente de Tucumán. Les mandamos un abrazo grande y bueno, ojalá que el próximo año lo pueda saludar personalmente allá en Tucumán. Que así sea. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Humberto, muchas gracias por esta comunicación y obviamente espero que el año que viene estar ahí en Tucumán y saludarlo personalmente para disfrutar de este festival tan histórico del país y de Tucumán. Quienes quieran acceder a las entradas del festival, en la página web pueden hacerlo. Estuvimos pasando unas imágenes allí, así que invitadísimos a que lo hagan. Ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Libertarios sin libertad de expresión. La verdad que tendrían que usar de estandarte la palabra que diga censura, pareciera, y no un águila, porque desde que asumieron no han parado de castigar, de condenar, de salir públicamente a decir barbaridades de artistas que se expresaban libremente. Cecilia Roth, Ricardo Darín, Lali Espósito, María Becerra, Alejandra Darín, Peteco Carabajal, Julia Mengolini, Adolfo Aristarain, que además tiene una causa abierta todavía, Ari Alijalab, Mauro Federico y Jorge Rial, que son los últimos. Ya son varios que acumulan causas que no tienen ningún sentido porque la libertad de expresión, la libertad de prensa está garantizada constitucionalmente. Hay una cantidad enorme de jurisprudencia de la Corte Suprema diciendo que es un derecho constitucional, que las fuentes no se pueden entregar. Si no sabe de qué está hoy hablando, si está distraído porque no estuvo atendiendo las noticias de hace 2 semanas en adelante, estamos hablando de los hechos que tienen que ver con la corrupción de la ANDI, que es la agencia de discapacidad, a lo largo de la prensa nacional e internacional, todo el mundo, el diario El País de España, Francia, 24 horas, todos están comentando cómo se prohíbe la difusión de los audios de los distintos involucrados en los actos de corrupción, pero sobre todo la secretaria general de la presidencia, que es nada menos que la hermana del presidente, Karina Milei. Y ahí es donde se ha ido popularizando también lo que le ha pasado a este acto de corrupción, ¿no? Ese 3% que tanto ha popularizado con alguna canción. Pero no me quiero detener en eso, me quiero detener en el hecho de saber cuán difícil es que para la democracia que se intente llevar adelante la censura, no solo por el Poder Ejecutivo, sino también por el Poder Judicial. Por eso
los representantes federales, los representantes de cada provincia, aquellos que deben garantizar la República, que son los senadores, tuvieron esta reunión de emergencia en la Comisión de Libertad de Expresión. Veamos lo que pasaba en esa reunión y en esta conferencia de prensa. Nosotros como senadoras y senadores nacionales debemos tutelar la Constitución Nacional, por lo tanto expresamos que lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, en este caso bajo la firma del presidente y de la ministra de Seguridad, es anticonstitucional. Nuestra responsabilidad no solamente como poder es tutelar la Constitución, sino también las leyes vigentes y específicamente dentro de esta comisión generar las garantías y derechos de los periodistas, de la prensa, de los medios de comunicación, tutelando la libertad de expresión, la libertad de prensa. Estamos acá en defensa de una libertad clara que está establecida en la Constitución Nacional y en las leyes vigentes, y bajo ningún punto de vista podemos permitir. Cuando se publica algo que no le gusta al gobierno, el gobierno puede proceder a allanar el domicilio de un periodista o allanar sus lugares de trabajo si sentirían que tienen libertad de prensa, si sentirían que tienen garantía de confidencialidad de sus fuentes, si sus fuentes sentirían que pueden acudir a ustedes para contarles algo. ¿Quién se puede sentir seguro en estas condiciones? Te digo, ¿quién podría llegar a ser la fuente que entregue ese material si ve vulnerado la posibilidad de ser defendido dentro del marco constitucional? La verdad que esto tiene mucha razón y es que importante que esta comisión se haya reunido y que los representantes que estén allí conformen varios bloques políticos, ¿no? Ahí se veía Martín Lustó al bloque radicalismo, digamos, al bloque también del PRO, que es el senador Blanco, al bloque de Convicción Federal, que es la senadora Carolina Moisés, y también al bloque de Unidad Ciudadana o Unión por la Patria, que tiene que ver con Duré y Juliana Di Tulio, Juliana Di Tulio. Creo que eso es importantísimo por la unidad de criterio que se da en la defensa del republicanismo. Ahí veíamos todo lo que ha pasado a lo largo de este año. FOPEA, que está comparando qué pasaba en el 2022, en el 2023 y en el 2024. Cómo fue creciendo los actos de ataque, de censura y de persecución a periodistas, los duplica ampliamente. Por eso es tan importante lo que ha pasado en este caso con el periodista Jorge Rial y con Mauro Federico, y también lo importante que es los decretazos que dio el presidente Milei cuando modificó la ley de servicio de comunicación y también modificó la representación en el directorio de contenido público Sociedad del Estado, de radio y televisión pública, también de Educar.ar, de todos aquellos que tienen los señales públicas nacionales, que tienen una gran capacidad de contenido para informar, comunicar, educar, entretener. Todo eso realmente ha quedado sin representación de la Cámara de Diputados y eso significa menos representación ciudadana. Por eso me parecía importante terminar esta editorial con las palabras nada menos que de Jorge Rial en la Comisión de Libertad de Expresión, ahora de Diputados Nacionales. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Primero quiero decir que me sorprende mucho escuchar que esta comisión está casi clausurada hace más de un año. Me gustaría ver a la diputada Orozco acá, veo que no está, que es su lugar natural y tendría que estar acá trabajando. Primero quiero decir que estamos acá no solo en nombre de Mauro y mío, sino en nombre de Pablo Grillo, que está peleando por su vida. Y por cada uno de los periodistas, reporteros gráficos, fotoperiodistas, camarógrafos, muchachos, compañeros que todos los miércoles son reprimidos brutalmente aquí a metros nada más. Así que nosotros estamos aquí de este lado sentados porque, bueno, trascendió, porque tenemos la oportunidad de tener micrófonos y bastantes horas diarias al aire. Y por eso estamos acá, pero no me quiero olvidar de nada. Estamos acá para denunciar una persecución del aparato del Estado contra particularmente nosotros, pero mucha gente más, que lo único que estamos haciendo es informar sobre corrupción en este gobierno. Personalmente me siento muy acompañado, protegido estando aquí por ustedes, que son los representantes del pueblo, que muchas veces les exigimos, y yo me enojo muchas veces porque los quiero más activos, los quiero más cerca nuestro,
verlos acá y la cantidad grande que veo me pone feliz. Ojalá que se despierten como nos despertamos nosotros. Nosotros también estuvimos anestesiados, por miedo, por un montón de cosas. Agradecerles la protección, sentirnos y ver sobre todo todos los compañeros acá también, porque es importante que nos protejan. Para que no pase lo que dijo la diputada, que nos tengamos que enterar por ningún medio extranjero lo que pasa en el país. Eso pasaba en la década de los 60 y los 70. Yo no quiero escuchar Radio Colonia, yo quiero escuchar los medios argentinos, que son muy buenos y hay grandes profesionales. ¿Sí? Y yo apenas los represento acá. Así que gracias a todos. ¿Sí? Gracias. Guionista, humorista, también es caricaturista, periodista y arquitecto. Trabaja en radio desde 1987, por ejemplo en Radio Belgrano, Rock and Pop, Radio Ciudad y Radio Nacional, con los programas con algunas cosas claras, podría ser Noche de Entrega, Rock de Acá, Rock Argentino, Cabildo Abierto, Rock en la Ciudad, Te la Debo y mucho más. Con nosotros, Conrado Geiger. Muy bueno. Muchas gracias, Conrado, por estar aquí. Nos lo debíamos hace mucho. Nos debemos unas cuantas cosas. Vamos de a poco. Bueno, pero muy contento de estar aquí en la Universidad Nacional de La Plata, en el canal de la universidad y en los 11 canales públicos, universitarios y provinciales que salimos, que creemos que es muy importante que conozcan tanto tu experiencia como tu mirada, tanto del humor además, y de otras debo cosas. decir que yo soy un efecto colateral de la Universidad Nacional de La Plata, ya que mis viejos se recibieron de ingenieros los dos acá y se conocieron en los pasillos, así que mi vida de alguna manera se empezó a gestar. Casi un efecto secundario. Un efecto secundario, un efecto totalmente colateral. Hay una cosa que nosotros tomamos lo que decía, de alguna manera, quién es o qué hace Conrado, y a mí siempre me queda, hoy está muy de moda el stand-up. ¿Vos haces stand-up o qué es lo que haces? No, hice stand-up, yo prefiero llamarlo monólogos de humor. La diferencia la puedo explicar, son dos géneros primos hermanos en realidad, pero la diferencia clave sería en el stand-up el objetivo es generar risa. O sea, se dice que el mejor stand-upero es aquel que si vos estás afuera de la sala y no escuchás el material, la frecuencia de las risas es lo que te da la calidad del stand-upero. Y lo que hago yo no busco necesariamente eso. A veces es un relato, obviamente termina en risa porque si no te quiere matar, pero que a veces el relato en sí lo que me interesa es cautivar la atención. A mí me gusta cuando estoy hablando y veo que todos van siguiendo lo que estoy diciendo y medio pensando ¿a dónde carajo está yendo? ¿No? ¿Y a dónde termina esto? Entonces son como, es más pausado, es más tranquilo. Pero sí, hice stand-up también, claro. Ajá. Pero de esto, no sé, a mí me lleva a la pregunta, ¿te identificas más con el monólogo, que es un poquito más otra cosa o no? Sí, en realidad casi diría es lo que me sale. Para mí el humor es un modo de expresión, como puede serlo, no sé, la poesía. Un tipo que es un poeta te va a describir un paisaje de forma poética. Y a mí lo que me sale de siempre es el humor, entonces por lo general en mis monólogos no es solamente el objetivo de hacer reír, que por supuesto está, sino que también hay un contenido de lo que quiero contar, de lo que quiero decir. Entonces privilegio eso, y no solamente buscar el chiste. Y en esto de todas tus profesiones, todos tus oficios, ¿qué fue lo primero? ¿Qué crees que se desarrolló primero? ¿O fue todo paralelo? No Arquitectura, no. A ver, dibujé siempre. O sea, desde el jardín de infantes, de hecho, justo hablábamos de ser zurdos, que me acuerdo en el jardín de infantes de la seño diciendo, qué bien que dibuja Conrado y eso que es zurdo, ¿no? Y eso que es zurdo. Y me acuerdo en primer grado que entra un día la profe y la maestra y dice, Conrado y Eduardo, que dibujan muy bien, podrían anotarse en la clase de dibujo. Y yo pensé, yo tenía 6, 7 años, pensé, no, pero tendrían que ir los otros. ¿Por qué si los que dibujamos bien tenemos que ir a la clase de dibujo?
O sea, el dibujo, diría que fue lo primero, la plastilina. ¿Pero terminaste la modelación. arquitectura antes de empezar radio? No, me recibí ya estando en radio. O sea que una especie de periodista o comunicador antes Sí, que arquitecto. Simultáneo, en realidad, porque en la facultad yo dirigía la sección de humor de la revista del Centro de Estudiantes. Entonces todo, yo creo que periodismo hubiera sido una profesión para mí, pero yo fui adolescente durante la dictadura y la idea de periodismo yo me daba cuenta en ese momento que era o escribir cosas bobas para la revista Gente o tener que callarse. Claro, y el monólogo llegó más o menos en ese tiempo. ¿Cómo llegaste vos al monólogo o al humor en ese estilo, digamos? Claro, también tuvo caminos paralelos, porque por un lado me acuerdo en el año 81, yo tenía 19, lo vi a Enrique Pinti en el Bauen, que hacía un unipersonal. Estamos hablando de fines de la dictadura también, un monólogo que hablaba sobre educación, que nos moríamos de risa y todo lo que estaba diciendo tenía muchísimo contenido y yo lo vi y dije, yo quiero hacer esto. Y me encantó. Vamos a hacer una cosa, Conrado. Nos vamos a ir a la pausa escuchando ese monólogo de Enrique Pinti, un fragmentito, chiquito nada más, 50 segundos, y después de la pausa seguimos conversando. Yo creo que todo esto y todas las cosas que nos han pasado, o las buenas o las malas, son problemas de educación. Esto parece una verdad de perogrullo, pero de verdad está todo ahí. La cosa es que la educación es una de las cosas que más se ha discutido en la República Argentina y que menos se ha arreglado, porque se discute exactamente igual, como yo decía antes, de hay que privatizar o hay que estatizar. Y el problema de fondo queda ahí absolutamente y nadie le preocupa tener carajo de nada. Por eso, acá de la educación, o sea, de la enseñanza, se han repetido cosas, pero tiene que ser laica, tiene que ser libre, tiene que ser privada, tiene que ser estatal, tiene que haber doble escolaridad simple, doble simple. Tiene que haber evaluación. No, la evaluación es un desastre, nadie estudia. Tiene que haber nota. La nota es rígida y fascista, no sirve. Tiene que haber evaluación. Hay que ponerle alcanzó, no alcanzó, el chico no se esfuerza, pero no estudia. Hay que ponerle 4, se caga encima para tener 8. No, señor. Esto hay que tener laica, libre, privada, estatal, doble escolaridad simple. Tiene que haber enseñanza religiosa, sexual, laica, libre, privada, estatal, doble escolaridad simple. Tiene que haber ingreso irrestricto, restringido. Tiene que haber examen de ingreso, no tiene que haber examen de ingreso. Laica, libre, privada, estatal. ¿Qué se enseña? Los programas no le importó a ningún gobierno en los últimos 70 años. Siguen enseñando la misma mierda enciclopédica, pelotuda, forra, aburrida, pasada de moda, que caga al alumno, jode al docente y no ayuda a nadie. O sea, el primer protagonista de la educación, que es el alumno, cagado por un programa que no lo representa, que no le significa absolutamente nada, y el segundo protagonista de la educación, que es el docente, cagado por un sueldo que no le alcanza ni para limpiarse el culo. Nunca les alcanzó para limpiarse el culo, pero parece que el papel higiénico antes estaba más barato. Continuamos en Criptograma Cultural, este programa que intenta descifrar las claves de la cultura y la comunicación, de alguna manera siempre conversando con los invitados, no solo de su profesión, sino un poco más ampliamente de sus tareas. Y hoy tenemos un invitado para mí de lujo, porque además su amplitud es enorme. Yo lo conocí como un hombre del rock, aunque todo lo que dijo recién no tenía nada, en ningún momento nombró el rock. Yo lo conocí como un hombre que venía de iniciar en la rock and pop, por ejemplo. Claro. Bueno, hay algo que se cruza, porque yo cuando empecé en radio haciendo humor, que yo veía con mucha envidia a los que hacían monólogos de humor en teatro, porque podían repetir el mismo material todo el tiempo, y lo mío era escribir, leerlo, y a la semana siguiente escribir otro, y era ese estresazo que me parece un ejercicio maravilloso que lamento no estarlo haciendo ahora. Y por otro lado, me fui formando en hablar en público presentando bandas de rock. Que entonces también que en un momento dije, bueno, ahora que perdí el miedo, ahora que puedo hablar frente a una multitud sin libreto, es el momento de empezar a meter los monólogos, sacarlos de la radio y llevarlos a escena. Bueno, pero ¿cómo fue iniciar? Porque de muchas de las cosas fueron iniciáticas. Todo el grupo ese de rock. Primero el grupo que hizo con Gustavo López, ¿no? Todo ese grupo fue también muy inicial, el estilo de radio. Para mí nació una nueva radio en ese momento. Y, a ver, estamos hablando del contexto del retorno de la democracia, donde fue la llamada primavera radical, que fue una explosión de un montón de cosas. La rock and pop fue una. O sea, la rock and pop empezó en el 85 y yo hice mi primera aparición ahí en el 88. Ahí te vemos en una foto con Mario Pergolini, con Juan Di Natale, con el equipo, ¿no? Eso podría ser peor, claro. Podría ser peor. Año 92. Y fue peor después. fue peor, sí.
Mirá qué jóvenes éramos. ¿Y nunca se te dio por ser músico? No. A ver, toco guitarra desde la adolescencia, no me considero músico, pero soy melómano total y toco instrumentos, guitarra. Una época estudié teclado con Dombey. Con Dombey, el padre de Lito Vitale y Oliveira. Violín también, porque mi apellido en alemán quiere decir violinista, entonces violín también. Pero nada. Hay un monólogo tuyo con el violín. Con el violín, mano. claro, que es algo que en algún momento voy a tener que retomar. Y lo que me pasó cuando estaba en la facultad, me acuerdo cuando empecé con dibujo técnico, porque aparte es otra cosa, te dicen, vos dibujas bien, tenés que estudiar arquitectura, y mi dibujo eran caricaturas, eran cosas blandas, y el dibujo técnico es otro mundo. Y yo me acuerdo de pegar la hoja, ponerla paralela, trazar la línea de tinta, correr la regla, se corre la tinta, sacar la hoja, hacerla un bollo, poner la hoja, correr, todo llorando, con Rotring, esos sistemas. Pasándolo mal y pensando, claro, si yo le hubiera dedicado a la guitarra el tiempo que le estoy dedicando a esto, a esta altura sería Paco de Lucía ya. Me di cuenta que mi intensidad de estudio no era de ese nivel. Pero también estando con amigos músicos, yo veía cómo uno escuchaba algo y se subía y sabía lo que había que tocar. Y yo, si no tenía el texto de la partitura, el cifrado delante, no tengo la menor idea. Me di cuenta, y así como yo veo una cara y la dibujo sin pensarlo, o sea, claramente mis condiciones iban para otro lado. Bueno, pero sos responsable de otras áreas de la música que es por lo menos para muchos de nosotres, es muy importante, como haber creado o haber dado el puntapié inicial para el inicio de lo que es Música por la Identidad, por ejemplo, entre otras tantas cosas como esa, como Radio por la Identidad también. Estuvimos viendo algunas fotos que pasaron también en aquel estilo. Yo, antes de seguir, quiero mostrar un poquito una presentación de Versit Vergara donde vos estás haciendo un personaje de un antropólogo, que me parece fantástico. Solo 1 minuto, 20 segundos, después seguimos hablando. 25 años de Hijo del Culo fue ahora, bueno, esto fue hace 25 años. Hace 25 años. Escuchemos y veamos a Conrado haciendo este personaje. Se estima que en el 13º mundo el 70% de la población actual ha nacido por el culo, para después resurgir como un antídoto. Así es que los hijos del culo, como verdaderos amantes mutantes, se convierten en notables psicópatas. Y ahora, ¿quién los paga? Esta es apenas una muestra. El antitexto es de Juan Subirá, tengo que decir. Juan Subirá fue el que escribió ese opúsculo. Esto es apenas una muestra de tu participación con el rock. Es muy chiquito lo que pusimos, pero para que pero yo sé que esta cinta me llegó hace poco, quiero decir, hace 1 año, 2, y yo ya ni me acordaba. Uno hizo tantas cosas, y a partir de verlo empiezo a acordarme. De hecho, ahora cuando volvían, se los mandé a los chicos de Versuit para decir las cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes. ¿Cómo surgió tu relación con Abuelas? Y bueno, haber impulsado los recitales. Al principio me pensé que no tenían nombre, pero creo que eran recitales por la identidad, ¿no? Mira, sí, yo por lo pronto yo tenía una inquietud por el tema de derechos humanos. Yo tuve un paso, ni bien salí de la facultad, estuve en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde fui y vine varias veces. Después por el movimiento ecuménico también tuve un pase donde hice unos cuadernillos que me pidieron. Después vinieron los 90 con todas sus características. Ahí vemos una foto, es importante contarle a la audiencia, una foto donde están prácticamente todos. Claro, Quique Pessoa también, incluso, ¿no? Eso fue esto es en la Casa de las Abuelas, ahí en la Avenida Corrientes, previo al primer festival que organicé, que fue por los 20 años de Abuelas. Raúl Carnota, Liliana Herrero, Piero, Iván Noble. Está el Bocha al lado mío, Iván Noble, el Pelado Cordera, Nacho Copani. Palo Pandolfo, porque eran 2 recitales. Uno que era el tradicional que venían haciendo las abuelas con los músicos comprometidos, digamos, Raúl Carnota. Mira esa foto. Y después nosotros lo que hicimos fue el de rock, que era esa fecha tocaron Los Visitantes, Los Caballeros de la Quema, la Versuit y Las Pelotas.
Y esto surgió en realidad porque yo estaba en la radio, me acuerdo, último tiempo de FM La Roca, que fue la separación de la rock and pop. Yo siempre estoy en el grupo de los disidentes, indefectiblemente. Y llega un fax de una conferencia de prensa que iba a haber sobre los 20 años, y escrito a mano, que decía: Conrado, nos gustaría mucho que vinieras. Y para mí fue un palazo en la cabeza, porque digo, que llegue el fax de prensa era una cosa, pero esa dedicación personal. Entonces fui a esa conferencia de prensa donde se planteó más o menos lo que se iba a hacer, y estaban los chicos que organizaban el recital, que eran 4 veinteañeros, estaba Mariana Pérez, que estaba buscando a su hermano, y lo que me di cuenta es que no tenían idea de cómo se organizaba. Entonces dije, les voy a dar una mano. Y ahí entré en Abuelas y nunca nadie me explotó tanto como esas viejas. Porque con ellas hice radio, hice arquitectura, hice guiones de televisión, la producción de... Ese fue Rock por la Identidad, después fue Música por la Identidad, que tuvo todo tipo de vertientes, desde grandes recitales. Uno gigante, me acuerdo, también fue Miranda en Plaza de Mayo, que fue maravilloso. O cuando hacíamos música en los bares, que era los lunes o los martes a la noche en 37 bares distintos de la ciudad de Buenos Aires, porque esto era para muchos artistas que se acercaban, que querían colaborar, pero no tenían un peso como para poner una gran convocatoria, un escenario muy grande, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hagamos al revés. Si son músicos que son para 100 personas, para 50 personas, busquemos un lugar para que ellos puedan convocar a su público y, digamos, prestarle su público a las abuelas. Bueno, hubo mucho contenido también que hiciste en Radio Nacional, historias fragmentadas y distintos tipos de contenidos también vinculados a los derechos humanos o a las historias. Ahí, mira, yo me veo reflejado, incluso en algunas invitaciones que me has hecho en algunos de esos programas. Pero a mí me gustó y me gustaría compartir con la gente un programa que hiciste de mucho interés para la televisora Construir TV, que habla sobre arquitectura, que te muestra otro perfil tuyo sin dejar la picardía del humor en el análisis de lo que pasa en la construcción arquitectónica en este caso, o en el planeamiento arquitectónico. Veamos un pedacito del arquitecto. Muchas veces me preguntan, ¿qué es la arquitectura? ¿Para qué sirve? A mí me llevó muchos años pensar cuál era el sentido de la arquitectura. El trabajo arquitectónico en general intenta tener una permanencia. Yo llamaría a esa modernidad la modernidad clásica. No pone la circulación, es estático, no pone la vida. La arquitectura es la escenografía de nuestras vidas. Nos rodea, nos envuelve, nos gratifica o nos deprime. No hay más límites que la imaginación y la creatividad. La arquitectura ha estado siempre muy relacionada con el arte también. En realidad a veces siento que estoy pintando un cuadro. Es que hay muchas arquitecturas. Me dicen el arquitecto. Esto fue en el 2012, fue un trabajo maravilloso porque de golpe fue como un confluir, porque yo ahí era guionista, hablaba de arquitectura, era el conductor y por supuesto el humor siempre lo llevo, cuando hago una entrevista también. De hecho, con el programa de Abuelas para mí fue un condimento muy importante de sacar el tema de derechos humanos del bronce y de que parece que son temas que hay que hablar con solemnidad porque si no es una falta de respeto, y poder soltarse y hablarlo desde un lugar más de uno, ¿no? Y para mí fue realmente, es algo que tengo ganas de hacer la segunda temporada. Pasaron ya 13 años, pero no pierdo mis esperanzas. Bueno, quizás en una universidad, nunca sabe. ¿Quién te dice? ¿Cómo observás la cultura, el humor, la música, todo eso que a vos te compete hoy, en este contexto actual del país? A ver, porque podemos hablar de la cultura desde dos puntos de vista, desde todo lo que tenga que ver con la gestión cultural, con las herramientas que provee el Estado para el desarrollo de cultura, que diría que está complicadísimo si pensamos en el INCA, el Instituto Nacional del Teatro, todos los ataques simultáneos que está habiendo sobre todo esto. Ahora, desde lo cultural, planteado desde lo que está sucediendo, es riquísimo.
me acuerdo hace un montón de años yo también trabajé en el Rojas y hacíamos un programa de televisión. Y una de las ideas había sido, en el bar del Rojas, en una mesa sentar a una persona que trabajaba en el Rojas, que trajera a quien quisiera, y como una nota. Y entonces en la edición era como la sensación de que eso estaba pasando en simultáneo en el bar. Y una charla que me acuerdo que fue con Schumacher y... No me acuerdo el nombre director de la dramaturgo, chica. director de teatro. Y ella, una pianista, Carmen Valiero. Y empezaron a hablar de los años 30 en Alemania, la producción. Y finalmente lo que quedó flotando en el aire como sensación fue que las mejores producciones culturales surgieron durante gobiernos opresivos. Pasó acá durante la dictadura también. Entonces yo creo que estos momentos florece mucho porque hay una necesidad, y con el humor ni hablemos, hay una necesidad de respuesta a esa presión donde... qué sé yo, fui algunas veces a la Fiesta FA, esto que organiza Mex Urtiz Berea, y lo que se respira en el público ahí, las ganas de bailar, de saltar, de corear. El otro día fui a ver a la Versuit, justamente, de Hijos del Culo, y en el público se ve muy claramente esa necesidad de fiesta, que es la contraparte de todo esto. No es que es un grupo de gente que va a hacer música en libertad, que es como una evasión de la realidad, sino que... Así que una válvula de escape, digamos. Claro, es una especie de catarsis positiva, y yo soy naturalmente vasoyenista. Yo creo que gran parte de las soluciones van a surgir por esos lados. Mira, coincido con tu mirada con que efectivamente la cultura es naturalmente resistencia, ¿no? Se resiste a veces hasta a sí misma. Me voy a quedar con tus opiniones en uno de los programas casi terminando, 6, 7, 8, donde te invitaron para dar de alguna manera tu opinión también de qué pasaba. Y ahí terminamos un ciclo. A mí me gustó mucho cómo vos empezabas otro ciclo en esa misma opinión. 678 tiene una cosa notable que ayer no se mencionó, que en realidad es un detalle chiquito pero muy significativo. Yo creo que es el único programa de televisión que se mencionó en un debate presidencial. Sí, en la historia. No sé si en otro país habrá pasado, que esté en la agenda. Un candidato a presidente tiene 2 minutos para desarrollar una idea y tiene que mencionar el programa. Yo creo que es un mérito, aunque fuera para putearlo, pero es un mérito. Pero si hay un 51% del país que no quería que con la plata de todos se esté financiando un programa oficialista en la televisión pública, y piden un cambio, y quieren democracia. Entonces yo creo, como propuesta humilde de mi parte, es que lo que podemos proponer es que con la plata de todos en la televisión pública, para que haya democracia, haya un programa opositor, que sería exactamente lo contrario de lo que ellos estaban diciendo, o sea, lo que estaban objetando, y lo cual garantizaría de alguna manera poder seguir, ¿no es cierto? Continuamos en Criptograma Cultural, y ahora desde Chaco la columna del profe Tete Romero con Somos lo que hablamos y callamos. Agosto en la memoria. 6 de agosto de 1981, Teatro Abierto. En medio de la dictadura militar, el poderoso movimiento teatral argentino, en medio de la censura, se atreve a poner en marcha un espectáculo extraordinario, obras pensadas, breves, para impactar al público, para interpelar a través del arte lo que nos estaba sucediendo a partir del 28 de julio. Pero ¿qué pasa el 6 de agosto? Colocan una bomba en el Teatro El Picadero, un gran teatro del Picadero que fue quemado en la madrugada del 6 de agosto en un incendio intencional. Pusieron una bomba, creyeron, el Teatro Picadero sigue estando en Buenos Aires, fue levantado, y creyeron que con eso iban a intimidar y amedrentar artistas, actores, directores, actrices. ¿Y qué sucedió? Los dueños de las salas de la Avenida Corrientes cedieron sus lugares, y fue extraordinaria la repercusión cultural, artística, pero profundamente política, porque desde el arte se rompió el esquema tan férreo de la censura.
el 4 de mayo de 1910, durante las celebraciones del centenario, del primer centenario de la Revolución de Mayo, había un circo popular, y allí desde luego también había teatro, porque el teatro en la Argentina nace con el circo Los Hermanos Podestá. Y en 1910, recordar, la Argentina estaba bajo estado de sitio, iban a hacer las celebraciones con autoridades de la realeza europea, esa Argentina oligárquica. Entonces señoritos de clase alta, vestidos de frac, irrumpieron en lo que hoy es la esquina de Córdoba y Florida. Sobre Florida estaba el circo que se llamaba Coliseo Frank, del payaso inglés Frank Brown. Y lo que no tenemos que lamentar, por suerte, son víctimas, porque se quemó, se incendió estando en plena función. Hubo sí heridos, lastimados, pero ningún muerto. ¿Y cuál fue el pretexto de estos señoritos de clase alta que operaban como una banda parapolicial? Afeaban, arruinaban la imagen que la Argentina quería mostrar al mundo en 1910. Un hecho semejante, pero sin incendio, fue la destrucción de la casa de Tucumán, porque la Argentina quería mostrarse moderna y quemar o destruir o derribar lo viejo. Ahora vamos al 30 de agosto. El 30 de agosto convergen dos hechos que tienen que ver con la desaparición forzada de personas. Nuestros desaparecidos son 30.000, fueron y son 30.000, y la desaparición forzada de aquellas palabras e ideas con la quema de libros. Desapariciones forzadas se conmemora cada 30 de agosto. Esta fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010, en respuesta a la preocupación por el aumento en América Latina de las desapariciones forzadas en diversas regiones. Quien promovió esto fue la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familias de Detenidos Desaparecidos. El 30 de agosto vamos a evocar entonces la desaparición forzada de las personas, las 30.000 personas. Nunca olvidarse que se buscó a través del terrorismo de Estado romper nuestro tejido social. La política, la emancipadora, es el gran instrumento para transformar la realidad en todo aquello que ésta tenga de injusto, con y junto con aquellos que la padecen, para recuperar las palabras desaparecidas, silenciadas y acalladas, las olvidadas para sobrevivir o malvivir, por miedo, escepticismo, son todos iguales, para volverlas performativas, para que nos permitan transformar nuestra desangelada realidad. Hasta la próxima. Seguimos en Criptograma Cultural. ¿Cuánto nos hace reflexionar la palabra de Tete Romero desde Chaco en su columna habitual? Gracias, Tete. Seguramente continuaremos con esa línea de pensamiento, reflexionando sobre la cultura también desde allí. Y bueno, son muchos los temas que podemos tratar, pero una de las cosas que estás haciendo en este momento, no hemos tocado nada. ¿Qué es la comedia de Dorapa? ¿Qué es eso? Comedia de Dorapa es un espectáculo, justamente que hablabas del stand-up, que empezamos a hacer también hace un montón de años, que Comedia de Dorapa era como la versión porteña de stand-up. Stand-up comedy, comedia de parado, comedia de Dorapa. En la formación original éramos 5, éramos 3 varones y 2 chicas, y ya al año siguiente se conformó en trío, donde siempre la constante fuimos Daniel Campomenossi y yo, Daniel Campomenossi, ex Prepu. Hubo una platense en el equipo también. Claro. Ahora me parece un compromiso porque con los nombres eso se llama afasia nominal de los 50. Me acuerdo perfectamente de las personas, pero no aparecen los nombres. Y lo hicimos a lo largo de varios años, donde fuimos siempre con Dani, y una época estaba Diego Ángel y Jopito, después estuvo Fabián Minelli, y volvimos ahora hará 2 años, pues yo estoy coordinando la gira de humor bonaerense para el Instituto Cultural, y ahí fue como volver a convocar, qué sé yo, y se empezó
nos reencontramos y lo sumamos a Alejandro Sanz, músico correntino, ex Trío Laurel. Y estamos haciendo este espectáculo que básicamente cada uno tiene una parte donde hace lo suyo y después hacemos juntos los tres un tema musical, volviendo al tema de la música, donde hacemos un bolero entre los Ahí, ya lo vamos a ver, que antes de que se termine el bloque vamos a ver cómo interpretás un instrumento muy difícil. Yo conocía gente que tocaba ese instrumento. Y hay grabaciones donde lo toco aceptablemente y hay grabaciones donde lo toco horriblemente. No, es muy difícil, no vamos a chavar, que después lo vamos a ver con el público. Yo quisiera volver a bueno, ¿qué es la política pública? Estás ayudando, colaborando con la provincia de Buenos Aires, con el Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires en esto de, bueno, la comedia bonaerense. ¿Hay una identidad de comedia bonaerense? No, un poco parte de la idea que nunca terminamos de armar bien, porque yo armé como un cuestionario con fichas para hacer como un relevamiento, porque cuando hablamos de identidad de humor, todos pensamos en el humor cordobés, está claramente establecido. La provincia de Buenos Aires es muy vasta y está claro que el humor de un platense no va a ser igual que de uno de Puan. Entonces, sí, una de las premisas con las que trabajamos es que en todo pueblo hay por lo menos un contador de chistes, no un humorista profesional, pero sí que aquel al que vos si haces un asado sabés que lo tenés que invitar porque es el que termina acaparando la atención de todos. Y un poco la idea era tratar de identificar esos sujetos, pero bueno, la voluntad es mucho más grande que las posibilidades reales. Fui armando, tengo un Excel donde voy juntando información de los distintos comediantes que hay, porque también el humor lo que tiene, que esto era también aparte de la idea del varieté, no es hoy como que pareciera que el stand-up es como el eje constitutivo del humor, pero hay contadores de chistes, como lo era Juan Verdaguer, y hay hoy contadores de chistes, ventrílocuos, imitadores, actores haciendo personajes unipersonales, pero constituyendo. De hecho, lo que hace Campomenosi en Comedia Dorapa va más para el lado actoral. Son muchísimas que cuando propuse esta idea era un poco porque siempre hay como un área de teatro, un área de música, un área de cine, y el humor está en todas. O sea, vos vas a ver un festival de cine y pueden pasar Esperando la carroza, vos podés ir a un festival de teatro y puede haber una obra de humor, en música también tenés piezas de humor, empecemos por Lelutier, Hugo Varela, algunas cosas de Copani. Entonces, ¿por qué no nos metemos de lleno en el tema del humor? Hay un proyecto de hacer un gran festival acá en La Plata, que ahora por ahora eso es que todo queda... Es un proyecto. Es un proyecto, es una carpeta linda, pero con la idea también de talleres de humor, de charlas, de películas de humor con debate posterior. Vamos a hacer una cosa, vamos a asumir un compromiso de que algún programa de Criptograma Cultura sea solamente un especial de humor. Entonces lo armamos con Conrado, traemos acá referentes de la provincia de Buenos Aires y tal vez de otras provincias, porque salimos en 7 provincias con este programa. Y bueno, por ahí empezamos a dar un empujoncito también desde ahí a pensar la realidad. El programa nos queda corto, Conrado, lamentablemente ya se nos termina también este bloque. La vida misma. La vida misma. Nos vamos a ir escuchando a Conrado en Comedia de Dorapa y después no se vaya porque nos queda un pequeño bloque chiquito para saludar. Muy bueno para cantar. Impresionante, no paré de reír. Menos mal que dicen eso. Que dicen eso. Todo lo que está bien, tiene que estar bien. ¿Sabe? Estuvo buenísima la hora, nos morimos de risa, lloré de la risa. Un pequeño regalo esta noche en el lugar, en el ámbito, que realmente es muy acogedor bajo todo punto de vista. Genial, me encantó. Sobre todo el tango en latín de otro planeta, Extraordinario, un lugar maravilloso, se tendieron de amigo, la pasamos bárbaro. No, ¿puedo decir una mala palabra? Sí. Nos cagamos de la risa. Cada
vez nos queda más chico este criptograma cultural. La verdad que vamos a tener que hacer alguna maratón o algo por el estilo. Gracias, Conrado, por venir. Por favor, Guille, gracias a vos por invitarme. No, yo me sentía en deuda. He sido muchas veces invitado a tu programa. Es verdad. Bueno, cuando uno tiene un programa a uno le gusta invitar, ¿viste? Tal A cual. uno le gusta ser invitado. Está bueno. No sé si nos quedaban cosas pendientes. Fechas, por ejemplo, dónde poder seguir. Viernes 26 de septiembre vamos a estar a la noche en el Luzuriaga Social Club haciendo comedia dorapa, justamente. ¿Y cómo se puede seguir a la comedia de dorapa? En Instagram, En Instagram. Comedia dorapa. Comedia dorapa, sí, A todo Conrado juntito. también, porque también tenés tus Heiker redes. Conrado. Tenía antes el Conrado Heiker, pero me lo robaron, así que tuve que abrir uno nuevo. El otro es un usurpador. Tuviste algunos Heiker, Conrado. ataques de distintos. La gente te empezó a gritar Sí, banquero porque y cosas así. No, eso fue otra historia. Eso fue otra historia. A mí me quedó una duda pendiente, que esto que hablábamos, el rol social del humor, ¿no? Como, no sé, disparador. Yo creo el humor, un poco lo que decía al principio, permite decir cosas que dichas sin humor son durísimas. Y más allá de lo social, voy a contar una anécdota personal, porque creo que fue para mí una gran escuela. Mi viejo se enfermó de cáncer y se murió muy joven. Yo tenía 20 y pico cuando él se murió. Y me acuerdo que estábamos en una comida, una mesa, compañeros míos de la facultad, colegas de él del laburo, estábamos ahí morfando y mi viejo estaba charlando con un colega y un compañero mío dice, ¿pero qué, Miguel? ¿Te vas a ir a Alemania? Y mi viejo le dice, bueno, no sé, depende, si se firman unos convenios puede ser que me tenga que ir para allá. Y le dice, ¿pero para siempre? Y mi viejo dice, no, por 3 meses. Y yo lo miro a mi viejo y digo, teniendo cáncer 3 meses puede ser para siempre. Y en la mesa fue como un uff. Y nosotros dos. Menos mal que se conocían, ¿no? Padre e hijo. No, y además, yo lo que estaba verbalizando era mi terror más grande Claro, en ese momento. claro. Yo en ese momento ni lo pensé tanto. Salió así, los dos nos cagamos de risa y fue fiesta. Se rompió el hielo con humor, porque Sí. vos decís esto es terrible, pero bueno, esa fase terminal es así. de la vida. Y tengo a lo largo de mi vida un montón de anécdotas así. Entonces yo creo que sí, socialmente el humor salva, totalmente. Permite hacer catarsis y pararse enfrente del problema, ¿no? No eludir. Gracias, Conrado. Ojalá que nosotros hayamos aportado a salvar un poquito con humor también en el día de hoy de Criptograma Cultural. No se lo pierda, síganos por los distintos canales públicos, universitarios, privados y también por el primer canal Villero de la Patria, Criptograma Cultural. Lo esperamos la próxima semana. Gracias. A ustedes. Muchas